Y ahora para nuestro tercer panel vamos a tener el rol de la SIC frente a otras entidades del Estado, otras ramas del poder público y entes independientes. ¿Cuál es el alcance de las facultades de la SIC? ¿La ley o la Constitución le imponen límites al actuar de la SIC? El caso de la registraduría. Es patrocinado por la firma de abogados Brigario Urrutia e invitamos a los doctores Angélica Navarro, socia en Baker y McKenzie, Alejandro García de Brigard, socio en Brigard Urrutia, Jorge Enrique Sánchez Medina, socio en JSM Abogados, a Jorge Jekyll, socio en Jekyll Montoya. Bueno, buenos días todavía a todos. Primero que todo, quiero en nombre de todos los miembros de este panel darle gracias a la asociación por la invitación a discutir este tema y a participar. Los panelistas, en este caso, pues son conocidos de muchos de ustedes, pero sin embargo, pues aprovecho la oportunidad. Empiezo por Angélica. Angélica es socia de Baker McKenzie, con una larga trayectoria, tanto en el sector privado como público. Ha sido funcionaria en varias entidades públicas y también lleva una trayectoria profesional muy destacada en el sector privado como asesora. Jorge Sánchez ha sido funcionario público en múltiples oportunidades, superintendente delegado para la protección de la competencia en 2 oportunidades, si no estoy mal, en distintas administraciones. Ha también tenido roles en la rama judicial y como asesor también se ha destacado después de su paso por el sector público. Y Jorge Jekyll, quien también ya hace un tiempo tuvo el rol de funcionario público como superintendente delegado también, y hace un buen tiempo se viene desempeñando como asesor privado en muchas áreas con resultados muy destacados. Y pues en mi caso, Alejandro García, cero paso por el sector público, toda la vida como asesor privado en Brigario Urrutia. Voy a empezar. El título de este panel podría sugerir que fuéramos a abordar ciertos temas. Voy a empezar por hacer unas primeras aclaraciones sobre temas que no pretendemos discutir en este panel, ¿sí? Entonces, el panel sugiere que vamos a discutir, menciona el tema del caso de la registraduría, pero quiero aclarar que la idea no es discutir el caso particular de las visitas administrativas de la SIC a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni la investigación, el inicio de una investigación contra los funcionarios. Tampoco queremos pronunciarnos, y ni nos vamos a pronunciar, ni vamos a discutir sobre las actuaciones de los funcionarios de una u otra entidad. Ese no es el objetivo y tal vez quisiera en eso ser yo aún más enfático. Yo, por lo menos a título personal, considero que dado el marco jurídico actual que tenemos, y ahorita lo vamos a ver, pues creo que las actuaciones de los funcionarios de la SIC que intervinieron en estos casos difícilmente podrían haber ocurrido de otra forma. Creo que por eso es que en este panel no pretendemos discutir ni controvertir sobre eso. Y no pretendemos revivir el debate que hemos dado muchas veces en este foro sobre las facultades de la SIC en visitas administrativas. Ese no es el objetivo, no queremos discutir eso. Queremos abordar un debate, si se quiere, bueno, y finalmente una aclaración que es muy importante para todos los que estamos aquí. Ninguno de los aquí presentes, ninguno de los panelistas está involucrado directamente como asesor ni ha participado en casos relacionados con este tema, que es una aclaración que nos parecía importante hacer. Todos estamos aquí fundamentalmente por el interés académico que nos suscita el tema. El objetivo fundamental de este panel es intentar abordar un problema que advertimos en relación con el alcance de las facultades de la SIC frente a entidades públicas, funcionarios en general, pero en particular y con más profundidad frente a entidades públicas de otras ramas del poder y entes independientes y sus funcionarios. Y ahí yo creo que vale la pena hacer 2 notas preliminares. Lo primero es que la Ley 1340 del 2009, en su artículo 2, cuando habla del ámbito de aplicación, no hace ninguna distinción en función de
el carácter de funcionario público o en función del hecho de que haya una rama del poder distinta o haya un ente independiente. El artículo 2 dice con mucha claridad que lo dispuesto en las normas sobre protección de competencias se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o que afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la actividad del sector económico. Ustedes ven, este es un artículo muy amplio que además obedeció a todo un tránsito legislativo en el cual lo que se buscaba era precisamente evitar que, por ejemplo, organizaciones gremiales, entidades sin ánimo de lucro, estuvieran excluidas del alcance de las facultades de la superintendencia. Pero simultáneamente, pues tenemos una constitución política que con mucha claridad nos dice que hay ramas independientes del poder. El artículo 103 de la Constitución Política dice que hay 3 ramas del poder, la legislativa, ejecutiva y judicial, y además que existen otros órganos autónomos e independientes para las demás funciones del Estado. Entonces, lo que queremos un poco es enfrentarnos a ese debate, si se quiere, que es un poco menos terrestre, si se quiere, que sobre el tema de las visitas y las sanciones y demás, y más un poco un tema de, yo creo que es de arquitectura, diseño institucional y dónde debemos estar parados y cuál es la consecuencia de todo eso. Vamos a empezar por una primera pregunta sobre la que, digamos, valdría la pena cuestionarse, y es ¿cuáles son las facultades de la SIC en general, en un primer nivel, frente a funcionarios públicos en general? Y en particular, enfoquémonos primero en aquellos de la rama ejecutiva. Tiene la facultad, la SIC, la facultad de investigar, sancionar conductas que involucren a entidades de la rama ejecutiva del poder público y a funcionarios de esa rama. Y tal vez quisiera empezar por Angélica para esa primera aproximación. Buenos días, muchas gracias. Aclaro que la idea es que tengamos aquí ya más o menos 4 minutos, yo voy a estar controlando, pero… Muchas gracias, Alejandro, por la aclaración. Si vieron cómo ella verificó, bueno, yo también voy a verificar cuánto es el… Sí, para que no me interrumpan. Muchas gracias por la invitación y voy a aclarar que el análisis que se hace parte de la base del diseño institucional. La Constitución Política, la Ley 1340 establece que en efecto, conforme a lo que acaba de señalar Alejandro en el artículo 2, la superintendencia sí tiene la facultad de investigar entidades del sector público, incluyendo de la rama ejecutiva. Ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C-172, en donde señala el demandante que considera que se vulnera la Constitución porque, a su sentir, la facultad de investigar o de ejercer vigilancia, inspección y control respecto a entidades que prestan servicios públicos radica en la Superintendencia de Servicios. La Corte Constitucional hace un análisis y declara exequible los apartes que acaba de señalar Alejandro, porque considera que la SIC sí tiene la facultad de conocer las infracciones a la libre competencia de entidades del sector o entidades que prestan servicios públicos. ¿Qué señala la Constitución acá, en la Corte Constitucional? Y es que el legislador no obró de forma contraria a sus facultades para delegarle a una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de adelantar estas investigaciones, y esto se tiene que hacer con base en unos parámetros. Entonces, el Congreso de la República, de forma consciente y deliberada, optó por centralizar estas funciones en la Superintendencia de Industria y Comercio, orientadas a proteger la libre competencia. Esto no quiere decir que la superintendencia pueda exceder sus facultades y conocer ámbitos propios del núcleo de las funciones que tiene la entidad, como lo serían en cuanto a una empresa de servicios públicos propias de la prestación del servicio. Únicamente podría adelantar investigaciones cuando
esta entidad está ejerciendo o está actuando como un agente en el mercado. Esas claridades son muy importantes respecto a los límites que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio frente a las facultades que tiene de realizar o de adelantar investigaciones en entidades que no solo sean de otras ramas, sino que de la rama ejecutiva. Creo que hasta ahí voy a hacer el planteamiento porque entiendo que tenemos… Jorge Sánchez, digamos, me interesa mucho su posición sobre esto porque usted ha sido un defensor de las facultades de la superintendencia. ¿Qué opina usted sobre esto? Y esta primera pregunta que tiene que ver es con la rama ejecutiva, funcionarios de la rama ejecutiva en primera instancia. Gracias, Alejandro, y nuevamente gracias a la asociación por la invitación. Pues de manera, digamos, muy sintética, yo quisiera recoger algo de lo que usted planteó a título introductorio, en el sentido de que ese artículo segundo de la Ley 1340 está escrito de una manera que deliberadamente pareciera haber zanjado todas estas discusiones. Ese artículo deliberadamente hace indiferente para el ejercicio de las funciones de la autoridad la naturaleza jurídica del sujeto. Hace indiferente si se trata o no de un agente económico y por esa vía, de hecho, lo recuerdo muy bien, la Ley 1340 terminó resolviendo sobre si los gremios eran o no destinatarios del régimen de competencia. Hace indiferente si la conducta tiene efectos o potencialmente los pueda tener y hace indiferente el sector económico. Es decir, ese artículo, a mi modo de ver, está escrito en forma deliberada para que en el universo de destinatarios del régimen de libre competencia entren todos. Y esta discusión ha surgido con ocasión de un ejercicio reciente de funciones de la superintendencia a propósito de unas visitas de unos entes que constitucionalmente tienen unos atributos de independencia y autonomía. Y digamos, la discusión aflora y yo no desconozco, digamos, lo interesante que pueda ser esa discusión, pero en términos jurídicos creo que la discusión está resuelta, es decir, la ley la resuelve y la resuelve de manera explícita, no es que haya un vacío sobre el cual toque explorar nada en torno de la interpretación legal. Ahora, cuestión diferente es, y yo lo pondría en términos sintéticos, no en quién ejerce las funciones, sino cómo ejerce las funciones. Y independientemente de cuál sea la autoridad y cuál sea el diseño institucional que se escoja para que se ejerzan las funciones en materia de libre competencia, pues siempre será vigente el escrutinio sobre cómo ese sujeto, autoridad, ejerce las funciones. Y ese debate siempre será pertinente y siempre la autoridad de competencia podrá hacer escrutinio sus funcionarios disciplinariamente o judicialmente o penalmente de si ejercieron esas funciones de manera correcta o no. Pero, digamos, para dejar mi planteamiento inicial, yo creo que esta discusión está resuelta y está resuelta explícitamente por la ley. Y para contestar más concretamente, pues no tengo duda, en su momento se ejercieron funciones o si ustedes lo recuerdan, pues fue el viceministro de Transporte quien estuvo vinculado al caso de Brecht y terminó vinculado también al programa de beneficios por colaboración. En su momento condujimos esa investigación con el doctor Francisco Melo, hoy delegado. La superintendencia ha ejercido esas funciones respecto de concejales, más de algunos de los acá presentes recordarán las sanciones que se impusieron a los concejales de un municipio en Boyacá por un tema de un acuerdo asociado con el precio de la cebolla larga. En fin, el ejercicio de esas funciones, incluso en ese caso frente a concejales, que alguien podría invocar ahora la autonomía territorial, pues ha resultado, digamos, pacífico. Claro, una cosa es visitar el Consejo de Aquitania, otra cosa es visitar la registraduría y por supuesto que eso aflora un debate adicional, entre otras cosas porque los atributos de autonomía de la función electoral pues, están claramente explícitos en la Constitución. Vamos a llegar al punto sobre si esos atributos debieran provocar alguna cortapisa, pero inicialmente ese sería como mi planteamiento. Y Jorge Jekyll,
Yo le haría la pregunta de si tenemos alguna objeción, entonces, en esto mismo, que la SIC llegue y ejerza sus funciones indistintamente frente a nosotros, que es cualquier perico de los palotes y un funcionario público, en este caso la rama ejecutiva. Sí, entiendo la pregunta solamente en este punto como la rama ejecutiva, como investigar a otra entidad de la rama ejecutiva o los funcionarios de otra entidad de la rama ejecutiva. Yo creo que la sentencia que mencionas no viene al caso. Ahí lo que dijo un poco la Corte y lo que recuerdo de esa sentencia es que dijo, vean, el legislativo tiene una libertad de configuración y entonces determinó que esto fuera para la Superintendencia de Industria y Comercio y no exclusivamente para la Superintendencia de Servicios Públicos, porque las funciones delegadas pueden ser delegadas por el presidente o delegadas por la ley. Y en este caso determinó que la ley cogiera ese tema. Ahora, tampoco creo, contrario a Jorge, que la discusión esté zanjada. Es decir, yo no creo que la discusión esté en este punto a nivel legal, sino podría estar un poco más arriba, a nivel constitucional. Entonces podría haber ahí una prelación de la Constitución. Reconozco que me cuesta trabajo pensar que una conducta que puede ser restrictiva de la competencia, voy a irme al ejemplo fácil, una colusión en licitaciones, que la misma ley por definición dice que la colusión en licitaciones pues se hace al interior de una entidad pública que está haciendo la licitación y la misma ley parte de la premisa que limita la competencia pueda ser investigada o no. Y naturalmente, si la ley lo definió, es porque sí puede ser investigada. Ahora, ¿a quién? Yo creo que a quienes están coludiendo, que en principio para mí son esos particulares que están licitando, que están haciendo carrusel entre diferentes entidades, pero me cuesta un poco de trabajo pensar que dos entidades que son independientes o que son independientes entre sí, a pesar de que pertenecen a una misma rama, una de ellas pueda ejercer un poder sancionatorio sobre la otra. Es decir, esa entidad que sería responsable por colusión, puede la superintendencia y tiene la capacidad de ejercer una función sancionatoria donde el Estado ejerce la facultad punitiva frente a esa entidad. Y yo creo que para eso existen otros organismos que la misma Constitución determinó. Entonces, podría estar en una procuraduría, podría ser un tema incluso penal, pero será por ese camino. Ahora, que se puede quedar por fuera, de pronto sí. Yo creo que a quien se está coludiendo ante esa entidad, la ley definitivamente le da la competencia a la autoridad de competencia para sancionar. Y ahí no me cabe ninguna duda. Me queda duda frente a la entidad, si podría o no sancionar a esa entidad por haber participado o haber promovido una colusión. Gracias, Jorge. Tal vez eso nos lleva, fíjense que aquí estamos hablando de un nivel inicial, que es rama ejecutiva, ejercicio del poder del presidente, que es digamos, el jefe de la rama ejecutiva, dentro de la misma rama ejecutiva. Pero luego la Constitución nos empieza a hablar de la separación de las tres ramas del poder y de los organismos independientes. Y la Constitución utiliza un lenguaje que dice que existen otros autónomos órganos que son autónomos e independientes. Y la pregunta respecto de eso es, cuando nuestra arquitectura constitucional habla de autonomía e independencia, ¿a qué se refiere? ¿Frente a quién se predica esa autonomía e independencia? ¿Cuál es el propósito de la autonomía e independencia? Digamos que la Corte Constitucional ha mirado el tema en repetidos pronunciamientos y no ha sido necesariamente consistente, pero sí ha dicho con claridad
que, por ejemplo, en la sentencia C-312 de 1997, habla de que todas estas normas constituyen una especie de muro de protección de la autonomía de los diversos órganos y ramas del poder, muro cuyos componentes se asemejan o diferencian de mecanismos creados con el mismo objetivo en otros países y sobre cuya adecuación para el fin deseado se pueden realizar diferentes juicios. ¿Cómo hace uno ese muro? ¿Cuándo se hace efectivo? Porque si todo el mundo se puede pasar, si uno tiene una tapia en la casa y todo el mundo se la puede saltar, pues entonces la tapia no sirve para nada. O si tiene una tronera enorme, pues la tapia no sirve para nada. ¿En qué consiste eso, Jorge Sánchez? ¿Y cómo hace uno para hacer efectiva, por ejemplo, esa independencia si, por ejemplo, los funcionarios de una entidad o de una rama del poder independiente o de una entidad independiente pueden ser digamos, objeto de investigaciones de una entidad que viene de otra rama? ¿En qué consiste esa independencia? ¿Cómo se materializa? Pues a ver, claro, cuando uno eleva esto al debate constitucional, pues surgen preguntas como estas, pero digamos, yo la primera aproximación que hago al entendimiento de estos principios constitucionales, pues estaría orientada a afirmar que el principio de separación de poderes no es precisamente un argumento que sirva para invocar una especie de inmunidad frente a la aplicación de algún régimen de derecho. Tampoco el atributo de independencia u autonomía de una entidad pública, trátese de una entidad territorial y la autonomía territorial, o una entidad del orden constitucional y su autonomía en el ejercicio de alguna función trascendental, como podría ser la electoral o cualquier otra. Es decir, la aplicación de esos principios constitucionales no conduce de ninguna manera a crear un escenario de inmunidad, pero tampoco conduce a crear un escenario de fueros. Es decir, la aplicación simple de esos principios no conduce a decir que entonces la aplicación del régimen que en nuestro medio está asignada a una autoridad que desde 2009 decimos es una autoridad única, resulta que pierde la competencia por cuenta de interpretar que el principio de separación de poderes o el principio de autonomía conduce a esa consecuencia. Un entendimiento del principio de separación de poderes que haga inescrutable la conducta de una entidad o de unos funcionarios por el hecho de que la autoridad se ejerce desde una entidad que pertenece a otra rama del poder público, me parece una constatación demasiado simple, porque precisamente en el escenario de separación de poderes como principio, pues lo que regularmente ocurre es que hay controles cruzados, es decir, entender esto así llevaría a un diseño institucional que ciertamente no es el que tenemos. Es decir, solamente entonces, en la medida en que la autoridad se ejerza desde una entidad que pertenece a la misma rama del poder público, esa autoridad es legítimamente ejercida. Pero si se ejerce desde otra entidad que pertenece a otra rama del poder público, entonces está bajo sospecha. Yo creo que eso, digamos, esa aproximación no es correcta. Pero en este punto sí me parece útil, y Angélica lo introducía hace un momento, la distinción entre las funciones esenciales y las instrumentales, o como en el estudio del CEDEC en algún momento se denominaron funciones no esenciales. Y por esa vía uno tendría que decir, una cosa es la función electoral, y una cosa es que en la autoridad electoral eventualmente se lleven a cabo operaciones que no son electorales, no son de su esencia, son instrumentales y que tienen efectos económicos. Y por tener efectos económicos son susceptibles del escrutinio de la autoridad de competencia. Y lo propio haría uno respecto de la función judicial y respecto de la función disciplinaria y demás. Yo estaba recordando hace un momento un caso que llevamos en la Super, que fue unas colusiones en licitaciones públicas, en una licitación pública en el Consejo Superior de la Judicatura. Y alguien diría, no, y la autonomía de la rama judicial. El Consejo Superior de la Judicatura, cuando contrata la remodelación en unas salas de audiencias, no está en el ejercicio de la función judicial. Y ahí entonces la importancia de la distinción funciones esenciales e instrumentales.
¿En ejercicio de qué está? De una función instrumental. ¿Y esa función instrumental tiene impactos económicos? Sí. ¿Y se pueden coludir en esos procesos? Por supuesto. ¿Y puede la superintendencia hacer un requerimiento para saber qué es lo que allí está pasando? No tendría yo duda. ¿Puede hacer una visita? Pues ahí yo invocaría otro tipo de cortapisas, las cortapisas de proporcionalidad, las cortapisas de idoneidad, necesidad. Es decir, a mí, por supuesto que también me aterra, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que la superintendencia, invocando sus poderes, vaya a la oficina del presidente del Congreso de la República o del presidente de la Corte Suprema de Justicia a indagar una supuesta colusión. Pues eso, pues, evidentemente, no cumpliría con otras tantas límites del ejercicio de esa función. Pero me devuelvo. Sí, en la rama ejecutiva, en la rama judicial, en los órganos electorales, ocurren el ejercicio de funciones instrumentales o no esenciales de la función propia. Y en ejercicio de esas funciones, ese órgano puede terminar provocando, propiciando o en el contexto de su propia contratación ocurriendo un escenario de colusión, yo no tengo duda de que la autoridad puede hacer escrutinio de esa función. Y no por cuenta del principio de separación de poderes y no por cuenta del principio de autonomía, entendería yo de ninguna manera que cabe invocar una inmunidad o un fuero de esa entidad para decir, no, es que lo que haga esta entidad sí está sujeto al régimen, pero lo tiene que mirar un juez. Pues eso no está escrito así hoy y esa cortapisa, en mi interpretación, no existe. Gracias, Jorge. Yo le preguntaría a Jorge Jekyll, eso yo pareciera ser un poco como uno va a un concierto y hay gente que compra el pase que dice All Access, y le dan una cosa que dice All Access y hay otra gente que no, y entonces usted entra por una fila y entra por otra fila. Aterrizando eso, uno podría decir que hay ciertas ramas del poder público que tienen una cosa que dice autónomo e independiente y otros que no, entonces cuando van a visitar. Pero si uno llevara la lectura de Jorge al extremo, de pronto uno puede decir, oiga, pero entonces si resulta que la SIC puede ir y visitarme, igual que otro que no tiene la camiseta, el pase All Access de autónomo independiente, entonces ¿eso para qué sirve? ¿Sí? No, yo creo que las tres ramas del poder son paritarias, es decir, tienen la misma jerarquía y están paritarias, no se impone una sobre otra, sí existen unos balances y contrapesos, pero es la misma Constitución la que los fija y es la Constitución la que determina quién, cuándo y cómo. Pero si yo voy a hablar de, número uno, control. ¿Existe alguien que controla a otro? Si existe alguien que controla a otro y tiene la capacidad de controlar a otro, parecería que hay cierta superioridad o por lo menos cierta autoridad sobre él. Eso iría en contra de esa paridad que deberían tener las tres ramas, o las ramas y los organismos autónomos. Ahora, número dos, ¿qué es lo que ejerce? Una facultad sancionatoria, una facultad punitiva, una capacidad de reprimir. Y no solo de reprimir, sino también, en función de las facultades de inspección, vigilancia y control, ordenar qué hacer. Luego, habría una superioridad. Yo no la entiendo y no veo cómo podría justificarse esa superioridad. Ahora, cuando hablo, como lo menciona Jorge, hay funciones que son naturales y funciones que no. Que se podría en lo que no es natural, tampoco lo veo, porque es que la facultad y la posibilidad de sanción y de control sí genera cierta intimidación y cierto temor que podría conducir a una superioridad y a una prevalencia de una rama sobre otra. ¿Qué creo que existe? Sí existe en la Constitución unos balances y es la misma Constitución la que dice cuándo. Entonces dice al presidente, lo investiga al Congreso, a los magistrados,
también la comisión de acusaciones y se plantea unas formas y después otros pueden ser vigilados por la Corte Suprema. En fin, hay un diseño institucional que la Constitución fue la que lo determinó. Y me parece que ese no da pie a que por vía de sanciones y de multas y de poder direccionar o poder controlar y ordenar cómo se debe comportar otro, así sean temas de competencia, se sacrifique esa independencia que debe existir entre las ramas y esa autonomía que debe existir. Sí, que se va a quedar algo por fuera, seguramente. Seguramente la competencia podrá salir lesionada, sí, seguramente. Pero ese es el precio de la democracia. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Que habrá otro camino. De pronto puedo pensar en una acción penal si hubiera un acto de corrupción o hubiera algo de ese estilo. Entonces podría ir por ese camino dentro de la institucionalidad. Que podría haber una función disciplinaria, seguramente sí, pero no veo al Ejecutivo controlando y dándole órdenes y sancionando a otras ramas del poder, por un lado, ni a funcionarios de otras ramas del poder, porque es que el mismo efecto intimidador lo genera y el mismo efecto coercionador. Las entidades se componen por personas, luego tampoco podría entrar contra esas personas. Que se queden casos por fuera, sí, pero es el precio. Pero, y eso, Angélica, me lleva a un punto, digamos, dos puntos con los que concluía Jorge. Uno, la independencia de esos entes independientes o de las ramas del poder, pues en últimas hay que aterrizarla en las personas que están ahí sentadas. ¿Cómo manejamos, o sea, este tema de la independencia aterrizada en las personas, cómo lo manejamos, número uno? Y número dos, Jorge también hace una afirmación que seguramente seguiremos desarrollando a lo largo del panel, pero ¿y qué pasa si algo se queda así? Es decir, ¿cuál es el valor superior? La independencia como valor constitucional nos da para decir, pues sí, hay personas que se quedan sin sanción. Y frente a eso quisiera hacer una precisión de algo que dijo Jorge Jekyll, y es que el presidente no delega en la superintendencia unas facultades, la SIC tiene una personalidad jurídica, lo que hace es que descentraliza unas funciones de inspección, vigilancia y control. La SIC no es que ejerce simplemente una función del presidente, la SIC ejerce una función propia, y esto es basándome dentro del diseño institucional y dentro de la estructura pura del Estado, o sea, sin ir a casos particulares, sino es el diseño como está concebido en Colombia. La intervención de la economía en el Estado no está simplemente a través del presidente, sino esto es a través de un gobierno que no es simplemente el presidente. Es como la primera precisión que quería hacer. Y frente a la independencia de los funcionarios y a ellos cómo ejercen sus actividades, creo que volvemos al punto inicial que estábamos, que Jorge Sánchez y yo estamos de acuerdo, y esto es respecto a las funciones del núcleo esencial de la entidad. Entonces, los funcionarios frente a esas actividades propias por las cuales hay una autonomía, una independencia dentro de esa entidad, ellos tendrán que seguir el curso natural de lo que ellos están ejerciendo, pero frente a las funciones que ellos ejerzan respecto de las actividades que esta entidad está ejerciendo en el mercado, provocando un mercado, puede ser dentro de un proceso de selección, la superintendencia sí tendrá las facultades para hacer las investigaciones pertinentes por presuntas prácticas de la competencia. Entonces, nuestros funcionarios no pueden actuar libremente sin que sean sujetos sancionables por parte de la autoridad propia de competencia. Y la segunda precisión que quería hacer es que respecto a la autonomía e independencia, de nuevo frente a las funciones propias, no es que las autoridades terminen siendo un paraestado, un estado paralelo respecto a las actividades que ejercen con autonomía e independencia, y por eso es que se ha presentado una evolución
respecto a la separación de poderes. Hoy en día la separación de poderes no la tenemos concebida como, en principio lo planteó Montesquieu, que cada autoridad estaba por su lado y cada rama estaba por su lado, sino que hoy estamos dentro de una colaboración simple, y es que ninguna entidad hace nada de forma individual. Entonces, respecto de ese sentido es por el cual cada autoridad tiene unas funciones propias dentro de las cuales tiene una autonomía, una independencia para ejercer sus facultades dentro de la cual se creó esa entidad, y hay otras autoridades como la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene unas facultades propias para investigar y actuar en caso que se esté ejerciendo un posible impacto dentro de un mercado. Entonces, para responderte, los funcionarios no es que no van a ser sujetos sancionables respecto de esas conductas cuando están participando dentro de un mercado, y esto sí dista de las funciones propias dentro de las cuales hay una autonomía e independencia dentro de esa autoridad, que será sujeto sancionable por parte de control interno disciplinario, por parte de talento humano, por parte de la Procuraduría, etcétera. Pero respecto de las prácticas restrictivas de la competencia, sí será la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad que tendrá las facultades para investigar a estos funcionarios. Gracias, Angélica. Yo, Jorge Jekyll, una pregunta que le haría es, digamos, hay un planteamiento que hacía Angélica, que yo digamos, no sé si lo comparta del todo, pero que vale la pena tener en cuenta, tiene que ver con de dónde derivan las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por lo menos en lo que tiene que ver, yo diría, con la función de policía administrativa, que es lo que da, es el árbol del cual se nutre la facultad sancionatoria, pues diría uno que esa yo sí creo que viene claramente de las facultades constitucionales del presidente y del artículo 189 de la Constitución, que le da al presidente una facultad general de lo que denomina la Constitución conservar en todo el territorio el orden público. Eso, de ahí, digamos, se ha… Y si uno llevara este debate un poco a, oiga, ¿puede el presidente de la República, a título personal, entrar por la puerta de la registraduría, entrar por la puerta de la procuraduría, entrar por la puerta de la fiscalía, o entrar al Congreso, o entrar a las altas cortes, e iniciar unas investigaciones para sancionarlos? Probablemente uno diría, obviamente no, pero si el hecho de que entonces eso no lo ejerce directamente el presidente, sino que lo ejerce una entidad delegada para eso, ¿cambia el hecho de que la superintendencia sea quien ejerce la facultad de policía administrativa? ¿Cambia el hecho? Es decir, ¿puede tranquilamente el presidente, o dónde están los límites de lo que puede hacer la rama ejecutiva? ¿Sí? En este caso, las funciones de policía administrativa, ¿qué las limita? ¿Dónde están las fronteras? No, yo creo que entre el presidente, claramente no. Pero es que el presidente es el jefe y está ahí arriba. Es decir, aquí no nos llamemos a mentiras. Hay una rama ejecutiva, la cabeza de la rama ejecutiva es el presidente, y el presidente manda ahí para abajo. Ahí no hay mucho que decir. Todas las entidades del Estado lo han reconocido, aquí nos manda el presidente, somos de la rama ejecutiva. Entonces, mucha diferencia para mí no hay. Es decir, ¿está entrando la rama ejecutiva? Sí. ¿Está entrando y está ejerciendo control sobre otra rama del poder público? Sí. Estoy de acuerdo con que la separación no es como en la Revolución Francesa, todas las ramas, cada una, y se prevén balances y se prevén controles de una sobre otra. Y sí, pero es la Constitución la que determina quién y cuándo y dónde. Entonces, ese sistema de balances lo permite. Ahora, que la superintendencia y la autoridad de competencia tienen facultad para mirar si hay una restricción de la competencia, sí, pero también dentro de esa separación de poderes, la Constitución lo que dice es que debe haber una colaboración armónica. ¿Qué puede hacer la superintendencia? Investigar a quienes están coludiendo o afectando y que no son esa entidad. Claro que puede investigarlos. ¿Por qué? Porque se coludió en la licitación que era para los carros del Congreso. Muy bien, investiga a los que se coludieron.
¿Y qué puedo hacer? Pedirle ayuda a esa rama y decirle, vea, dentro de la colaboración, déme la información que necesito, esto y esto y esto y esto. Sí, investiga, corrige las fallas que hubo en lo que… o sanciona a quienes se coludieron, sí, pero no ejerce un control y un poder sobre otra rama que es independiente. Entonces, si no lo puede hacer el presidente, no lo puede hacer. Pero es que lo haga otra entidad que está subordinada al jefe, pues no le veo mucha diferencia. Yo, Jorge Sánchez, le iba a preguntar ahí también si usted quiere intervenir, pero a ver, le plantearía la pregunta desde otra perspectiva. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hace una visita administrativa a una entidad privada, pues está regulada y tiene ciertas limitaciones que le impone la ley sobre la forma de ejercer su función. ¿Tiene exactamente las mismas limitaciones cuando visita a una dependencia de un ente independiente o de otra rama del poder público? O sea, es decir, ¿es exactamente lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿cuáles son los límites? ¿En qué se diferencia ese ejercicio de sus funciones cuando está enfrentándose a entidades, a entes independientes o a otras ramas del poder público? O sea, ¿dónde ponemos la raya y si es exactamente lo mismo? Ya le voy a contestar, pero quiero antes de que se me vaya la paloma. Decía Jorge, de pronto ese es el precio de la democracia. Yo honestamente creo que, es decir, disiento de esa afirmación. Es decir, pensar que hay unas entidades públicas respecto de las cuales un régimen de derechos sencillamente no se aplica porque ese es el precio de la democracia, pienso yo que no es una afirmación correcta porque eso va en contra de otros tantos principios constitucionales. Empezando por el de legalidad, que hace que todo poder y ejercicio de la función pública esté sometida a la ley. De manera que, sobre pretexto de reivindicar el principio de separación de poderes o el de autonomía, pensar que habrá algunas entidades sobre las cuales sencillamente resulta inescrutable su conducta, que tiene impacto en un mercado, me parece que pues, es decir, no puedo concebir que ese sea el precio de la democracia. Yo creo, y lo decía pues al inicio de mi intervención, que la ley sí resolvió ese debate que estamos dando, y por supuesto uno podría pensar en que habrá mejores maneras de resolverlo. Eso para decir algo, y es que el debate que subyace a este que estamos dando acá es el debate sobre el modelo institucional. Y ese debate, digamos, ha habido unos aportes muy interesantes, el doctor Miranda los ha hecho a través del CEDEC sobre si este modelo puede ser mejorado o no, y ese debate… No se adelante, que esa es la última… Ah, bueno, ok, pero eso para decir, eso sencillamente para decir que yo creo que el debate que subyace a este y que realmente y que es el verdaderamente pertinente es el debate sobre el modelo institucional. Eso como primer punto. Y segundo, acá hay un fantasma que ronda entre nosotros, que se llama la instrumentalización del poder. Entonces, acá el gran temor es que o el presidente de la República o donde sea que tenga origen el poder que ejerce la autoridad, instrumentalice a la autoridad para cumplir fines no legítimos. Y pues yo les cuento, en el 2009 yo era delegado con el presidente, siendo el presidente Álvaro Uribe, y nos decían que éramos la policía política del presidente. Y repetí delegatura en el gobierno Santos y decían que éramos la policía económica del presidente y que perseguíamos a todos los gremios y agentes económicos que estaban en contra del proceso de paz. Y hoy, es decir, entenderán que yo tengo un vínculo afectivo institucional con la entidad, pues porque fueron muchos años allá, y hoy, digamos, el debate es una especie de déjà vu. Entonces, hoy la superintendencia está instrumentalizada para ir a buscar los datos del censo electoral. Si eso es así,
Si la superintendencia fue allá sobre pretexto de ejercer funciones de libre competencia para hacerse a unos datos sobre el censo electoral que eventualmente nada le aportan al análisis, pues evidentemente ahí hay un exceso y sáqueme de la ecuación la autonomía y la independencia y todo, porque pues evidentemente ese exceso en que se hubiera incurrido no hace falta o no requiere de este debate para resolverlo, pues porque por supuesto si ahí hubo un exceso en el cómo se condujeron unas determinadas actuaciones administrativas, pues hoy hay un remedio y ese remedio será aplicable y si hay alguien que incurrió en esos excesos, pues tendrá que responder civilmente, disciplinariamente, penalmente y todo lo demás. Ahí están los remedios. Y eso para contestarle su última pregunta. Los límites son los mismos, es que la titularidad sobre los derechos es indiferente también a las calidades del investigado. Todos son titulares del debido proceso. La autoridad no puede entonces, si visita una autoridad territorial, ser tanto más hostil que si visita a la registraduría. No hay tal estándar diferenciado. La superintendencia ejerce sus funciones en relación con cualquier sujeto del universo de sus investigados, digamos, y la tendrá que ejercer con el mismo rigor, indiferentemente de si se trata de una entidad pública, privada, autónoma o no autónoma, privada, gremial. Eso es indiferente, los derechos son de todos y todos son titulares de ellos y pueden reivindicarlos por igual. Angélica, y tú que también has estado en el sector público y todo eso, y te agradecería profundizar también sobre eso, porque un poco el tema es si yo le entiendo a Jorge, realmente no voy a poner palabras de Jorge, yo lo diría, entiendo la respuesta como decir, pues entonces la autonomía e independencia no quieren decir mucho. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que la autonomía e independencia dicen mucho, porque la autonomía y la independencia se predica respecto a las funciones propias dentro de las cuales se creó dicha autoridad. Por ejemplo, la autonomía e independencia de la registraduría está sobre las facultades que tiene para organizar las elecciones, para organizar los registros de los ciudadanos. Esa autonomía e independencia está clara. Y eso lo que hace es que marca la diferencia dentro de la cual una autoridad como sería la Superintendencia de Industria y Comercio podría adelantar una visita administrativa y solicitar información que sea conducente para determinar si se pudo se puede cometer una práctica restrictiva de la competencia. Esa autonomía e independencia dice mucho y existe y está dentro de la estructura del Estado precisamente con ese fin, y es que no se terminen las autoridades usurpando ciertas funciones o violando principios o violando las facultades sobre las cuales fue creada bajo una estructura autónoma independiente con unas funciones propias y esenciales del Estado que deben ser cuidadas y como son cuidadas tienen que ser bajo ese estándar de ese núcleo esencial de esas facultades. Pero y te hago una pequeña interpelación ahí, pero cuando tú hablas de esa independencia, ¿quién define entonces? ¿Quién es el que vigila cuando eso está ocurriendo dentro de esos límites que tú mencionas? Y hay órganos del Estado como la Procuraduría General de la Nación que cuando se podría llegar a violar esa autonomía o esa independencia se puede radicar una queja, hay investigaciones de oficio en donde se podría determinar si se incurrió en una violación propia de esas facultades que tendría la superintendencia en este caso, para adelantar sus funciones y violando de esta forma la autonomía e independencia de otra autoridad. Desacuerdo. Pero yo paso a la siguiente pregunta porque eso no está… Si yo le entiendo a Jorge y a Angélica el presupuesto, básicamente como estamos bien, ¿sí? No tendríamos que hacer nada, ¿sí? No habría ningún ajuste institucional que hacer ni ningún tema. Jorge mencionaba el modelo institucional, pero no habría nada que hacer porque, parafraseando lo que ha dicho Jorge, el tema ya está resuelto y como estamos no tenemos adecuaciones que hacer. Yo diría, y aquí aventuro un tema, yo creo que la estructura de nuestras superintendencias viene de una historia nuestra que era previa al régimen del 91 que ha ido creciendo en su garantismo y que no necesariamente se acompaña con esto. Pero la pregunta que le haría a ustedes,
si a usted le dijeran, oiga, yo sí creo que hay un problema, partamos de que yo sí creo que hay un problema, ¿cuál es la solución para ese problema? En el diseño institucional hay que hacer algo, eso quiere decir que tenemos que poner un juez de garantías que vigile a la superintendencia antes de hacer estas visitas cuando se trata de este catálogo de entidades, o tenemos simplemente que volver a la superintendencia otra entidad independiente que no depende del presidente. ¿Cuál sería la solución para este problema? Sí. Voy un momentico antes. Yo creo que en los puntos que estaban mencionando, yo creo que sí existe una separación de poderes y que el hecho de que no sea una función como tal o que no se esté afectando la función legislativa o la función jurisdiccional como tal, sino que es un tema de competencia, yo no creo que esa sea la puerta para entrar a ejercer control y predominio sobre otro. Yo creo que esa puerta está cerrada y sí creo que es el precio de la democracia. Habrá otras entidades que puedan, dentro del diseño que creó la Constitución, ejercer y sancionar los actos indebidos, sí. Es la razón por la que no cualquier juez puede, por ejemplo, juzgar al presidente. Hay unos niveles. Es la razón por la cual se crean esos compartimentos que separan completamente las entidades. Ahora, yo creo que en el tema de competencias sí valdría la pena y sí creería que es bueno tener y reduciría los riesgos, tener una entidad que sea independiente y que no esté metida dentro de otra de las ramas del poder, es decir, que no esté respondiéndole las órdenes a otra entidad, sino que tenga una jerarquía y una independencia. Yo creo que eso empezaría a ayudar. Que eso vaya a solucionar todas las discusiones, no creo. Si pensara en que podría concebirse esa como una forma de inmiscuirse en las funciones de otro, es posible, pero que reduce la brecha y reduce la posibilidad, yo creo que sí. Yo creo que esa es una de las bondades de tener una entidad independiente de cualquiera de las otras ramas del poder, que también tendrá sus controles. Sí, seguramente habrá una procuraduría que vigile las actuaciones de los funcionarios que estén ahí. Sus actos seguramente podrán ser demandados o cuestionados o evaluados por otra rama, seguramente sí, pero dentro de un diseño donde existe una separación y una independencia de los otros que están actuando. Angélica, ¿tú qué opinas? Y la pregunta es si es correcto o preciso la caracterización que yo hago en el sentido de decir que tú no le ves problema al diseño institucional actual, o si crees que hay ajustes de arquitectura que valdría la pena hacer para evitar estas discusiones. Que el modelo podría ser mejor, sin duda, y creo que hay propuestas muy valiosas que tienen que ser rescatadas y es generar realmente una autoridad independiente que sea quien sustancie, completamente independiente de quien sancione. Un modelo similar al de Chile podría estar sobre la mesa. Creo que mi intervención está basada sobre el diseño institucional, sobre lo que hay, sobre las herramientas que hay, sobre la discusión que hay actualmente respecto a las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a si tiene las facultades para investigar otras ramas del sector, incluyendo las de sector ejecutivo, judicial, etcétera. La intervención está basada principalmente sobre las herramientas que hay actualmente y respondiendo a la pregunta de si la superintendencia tiene facultades y si tiene facultades bajo el modelo institucional que hay actualmente. Que este podría ser mejor, sin duda, que podría ser más transparente, sin duda, que el manto de duda que muchas veces se genera respecto a el presidente nombrando al superintendente, el concurso sabemos que pues no existe, que sea el superintendente el que nombre sus delegados, también genera mantos de duda. Sin duda hay un modelo que podría mejorarse con toda razón, sino que bajo las normas que hay actualmente, la respuesta está dada y esa discusión está saldada. Jorge, yo
entiendo usted planteaba ahorita, creo que usted fue el primero que planteó el tema de nuestro diseño institucional y de la arquitectura que tenemos en este momento. La pregunta que le haría es un poco la misma que Angélica. ¿Tenemos un problema en este momento o no hay problema? Estamos debatiendo, digamos, en este caso no frente a los debates de siempre, frente a las debido proceso. No, estamos hablando de este problema particular frente a las otras autoridades. ¿Nuestra arquitectura institucional es la idónea para esto? ¿Usted cree que hay un problema en este momento que no tenemos que hacer nada? ¿O qué cambio se le ocurre que valdría la pena si es que fuera pertinente hacer un cambio? Pues lo primero que yo quisiera decir es que a mí me cuesta en este debate abstracto descalificar nuestro diseño institucional de manera tan categórica como a veces ocurre. Es decir, a veces estos debates pareciera que podrían conducir a que la autoridad se quedara con los brazos cruzados mientras se mantenga su estructura y diseño actual, y yo creo que eso no es así. Es decir, yo sí reivindico de entrada que este diseño, a pesar de ser perfectible, es un diseño pues, que ha funcionado, que ha encontrado en los jueces, digamos, la ratificación sobre la conformidad de muchas de sus actuaciones, y eso no es dando la espalda al debate. Es decir, yo creo que el debate, insisto, que es el verdadero debate que creo que queremos dar sobre el diseño institucional, es posible y seguramente producto de él podría ser el resultado de una entidad tanto mejor en todo sentido, no solamente en materia de garantías, que por supuesto es un capítulo sobre el cual hay que hablar, sino en materia de efectividad, eventualmente, porque creo que ese debate debe tener esos dos capítulos irremediablemente. Es decir, no nos podemos quedar solamente hablando de garantías, sino eventualmente también de la efectividad del ejercicio de la autoridad. Dicho todo eso, por supuesto, ese fantasma que he llamado yo sobre la instrumentalización de la autoridad está ahí en abstracto. ¿Y está ahí en abstracto por qué? Pues porque al superintendente lo nombra el presidente, al delegado del superintendente, en fin. Yo puedo admitir que eso en abstracto es un debate posible, pero, y ahí me tomo el atrevimiento de hablar en primera persona, yo las veces que ejercí funciones en más de una ocasión emití informes motivados que el superintendente no acogió. Yo no tengo memoria de haber recibido una llamada de la Presidencia de la República en ninguna de las dos ocasiones que ejercí funciones para recibir instrucción en cuanto a que se visitara a tal o a cual. Eso no resuelve el debate en abstracto sobre si el diseño institucional puede ser mejor, pero sí, digamos, respalda la afirmación que estoy haciendo de entrada en el sentido de que no se puede volver deporte descalificar el diseño actual, menos cuando, pues digamos, la evidencia y la empírica de alguna manera, pues yo creo que el balance es más bueno que malo. Pero por supuesto, ese debate es interesante darlo, ojalá lo podamos dar y lo daremos con una discusión amplia sobre los dos capítulos, sobre el capítulo de las garantías y sobre el capítulo de la eficacia del ejercicio de la autoridad. Pues muchas gracias, Jorge. Yo tengo que coincidir con usted en una cosa, es que a mí tampoco me ha llamado nunca a la presidencia, pero con eso nos quedan 2 minutos 26 que yo creo que siendo un panel de personas muy generosas se lo vamos a volver al público para que siendo casi la 1 de la tarde puedan almorzar. Muchas gracias a todos los panelistas, muy interesante y bueno, ahí seguiremos dando la discusión. Gracias a la asociación nuevamente.